Tengo que informar, tengo que acompañar, tengo que divertir. A un locutor le dicen que tiene que decir o lo que no. Y tenés que apelar a la sonrisa, aunque no quieras sonreír, sonrisa. Eso de que la gente llama, pide y vota los temas, en las radios grandes no existe. La radio es eso, es compañía e inmediatez. Y me parece que es el único medio que puede dar eso. La radio hoy en día es uno de los medios de comunicación con mayor extensión en el planeta. Estemos donde estemos, podemos escucharla. Sea en casa, en un súper o conduciendo, nos acompaña la música y también voces. Son esas voces que nos dan los buenos días, voces que nos leen noticias e informan del tiempo. Entonces, todo lo que siempre quisiste saber y nunca te animamos a preguntar a una locutora de radio. Hoy hablaremos con Lucía Tenuta. Lucía, qué alegría ¿Cómo va verte. tanto tiempo? Tanto tiempo, es verdad, es verdad. Lucía, 3 preguntas mías de momento Sí. que estoy acostumbrado a hacer al inicio de mi programa imaginario. De mi programa. Porque es un programa. Es un programa. Lucía, 3 preguntitas. Primero, ¿cómo has empezado el día hoy? ¿Cómo empecé? Bien. Todos los domingos me levanto muy tarde. Tengo que decir que tengo los horarios bastante cambiados, así que como todos los domingos me levanté a las 1:30 de la tarde, tranquilo, bien. La verdad Bien. es que hoy no hice nada, prácticamente. Bueno, hoy es Descanso. domingo. Hoy es domingo, pero has Hoy es contestado domingo. a mi segunda pregunta. Es que si has trabajado hoy, me has dicho que no has hecho nada. No, porque trabajo de lunes a viernes por ahora y los sábados, un sábado al mes me toca trabajar. Ayer trabajé, pero los domingos por ahora no. Por muchos años trabajé domingos, ojo. También. Trabajar en los medios de comunicación tiene esto de que te puede tocar trabajar sábados, domingos, feriados. No existen los feriados. Lucía, ¿por qué locutora de radio? Porque siempre me gustó la radio, me encanta hablar, como se van a dar cuenta, hablo todo el tiempo. Pero sobre todo me encantaba escuchar radio, siempre me apasionó ese mundo. Y desde muy chiquita en mi casa se escuchó radio, así que siempre fui una oyente muy, muy activa de llamar todo el tiempo, participar, las consignas, juegos, a radios chicas, radios grandes, me encantaba, vivía pendiente de la radio. Así que un día decidí que podía formar parte de ese mundo, me di cuenta que podía formar parte de ese mundo y decidí estudiar locución cuando tenía más o menos 15 años, estaba a mitad del secundario, tomé la decisión, terminé de estudiar el secundario y me puse a trabajar para poder entrar, porque acá en Argentina la carrera es oficial. Para ser locutor o locutora hay que hacer una carrera de 3 años y matricularse. Yo tengo mi carnet. Soy locutora nacional 8314. 8314. ¿Este carnet te permite trabajar no solo en las radios? Quizás hay otras posibilidades. Radio y televisión. Radio y Sí, televisión. se trabaja. De hecho, el título es, por lo menos cuando yo me recibí, creo que ahora cambió, pero cuando me recibí era locutora integral de radio y televisión. ¿Podrías contestar? Esas son preguntas mías que surgen aquí improvisando. Sí. ¿Podrías contestar, por ejemplo, si este carnet o es igual el sistema de educación para ser locutor de radio tanto en Argentina como, por ejemplo, en España o en otro país de Latinoamérica? No, eso depende de cada país. De hecho, la mayor parte de países latinoamericanos, creo que me animo a decir que todos menos Argentina, no tienen carreras oficiales. Los locutores se forman en cursos o son licenciados en comunicación o gente con talento que le gusta la radio y se forman a partir de la experiencia, pero en Argentina para trabajar profesionalmente en todo el país sí hay que estudiar y matricularse. ¿Los locutores de radio suelen arreglarse para trabajar? Arreglarse. Sí, a ver, depende. Depende, no
tanto como en la tele, porque en la tele hay todo un equipo detrás, porque es imagen, entonces peluqueros, maquilladores, queda en cada locutor o cada locutora y depende en la radio en la que trabajes. Por ahí si trabajas en una radio más chica, no te sentís tan presionado a ir de determinada manera, podés ir de forma más informal. Si el medio es más grande, quizás se arreglan un poco más, pero porque el mismo medio te lleva, llegás a un lugar grande, están todos más o menos luqueados, pero no en exceso, para nada, eso queda en consideración de cada profesional. Yo, por ejemplo, soy moderada, no voy con vestidos, ni con tacos, ni nada por el estilo. Me maquillo, más o menos como me pueden ver ahora, o un poquito menos. Quizás los labios no me los pongo tan oscuros en general, pero sí, algo lo mínimo, como cualquier trabajo, digamos. ¿Cómo estar bien despierto en la radio si tu programa empieza a las 7 de la mañana? Y tenés que levantarte por lo menos a las 7 y levantarte 4, 4 y media, empezar a despertar la voz, también despabilarse. Por ejemplo, yo soy una persona a la que le cuesta mucho arrancar el día, entonces me despierto y necesito estar una hora tirada en el sillón, como empezando a aceptar que el día acaba de comenzar. Entonces si sos una persona así, tendrás que levantarte antes, y si no, lo necesario como para despabilarse y sobre todo calentar un poco la voz. Eso es fundamental. Pero por suerte no me tocó, pocas veces me tocó entrar en ese horario. Tuve que hacer algunas que otras suplencias. Este año sí me tocó trabajar una semana y media, entrar a las 6 de la mañana, y sí, a las 4, 4 y media arriba. ¿Qué hacer si tienes un mal día, pero hay que estar alegre en el programa? ¿Algún Y no consejo queda de locutor? otra, hay que tragarse los sentimientos. Me ha pasado en tantos años, sobre Somos todo seres cuando humanos. hacía, claro, cuando hacía radio en vivo. Y tenés que apelar a la sonrisa, aunque no quieras sonreír, sonrisa, eso cambia automáticamente el tono de la voz. Y no hay una receta más que eso. Obligarse a sonreír, porque si no, si estamos en un mal día, el oyente no puede notar nuestra voz cabizbaja, no nos puede notar apagados. Entonces la manera de acompañar ese sentimiento que no tenemos en el momento, pero queremos transmitir, es colocando una sonrisa, haciendo un esfuerzo, tratando de olvidarse de todo en ese momento y concentrarse en el trabajo. Para los locutores o las locutoras, conductores de radio, concentrarse en el trabajo es: estoy al aire, tengo que informar, tengo que acompañar, tengo que divertir, y a un lado los sentimientos por ese ratito, después lloramos. ¿Qué es lo más importante en el trabajo de un locutor? ¿Tener una buena voz o el sentido del humor? Yo creo que es todo, porque ese es mi parecer, hay un poco esto de la buena voz. ¿Qué es la buena voz? ¿No? Hay muchas voces, hay muchos colores de voces. Yo trato de incentivar siempre a la gente que le interesa la locución, que no piensen si tienen voz o no tienen voz del locutor. Los locutores y las locutoras tenemos que tener voces sanas, esa es la base de todo. Si tenemos una voz con algún tipo de patología, lamentablemente no se puede ser locutor. Pero a partir de ahí, todas las voces son bonitas, todas las voces se trabajan, por lo tanto, yo creo que sí es importante la buena voz trabajada, saber usar la voz, saber jugar con los tonos, darle proyección, darle cuerpo, eso es importante. Pero también creo que tiene mucho que ver el contenido. Vos decís sentido del humor, sí, puede ser el carisma, el sentido del humor, y también otro tipo de contenido como puede ser la cultura general, estar informados. A mí me parece que es un combo. Con una voz bonita solamente no hacemos nada, porque hay que tener para transmitir, hay que tener que transmitir. Y además la voz se puede trabajarla, ¿no? Mejorarla, La digamos. voz se puede trabajar, no se puede cambiar. Hay mucha gente que me pregunta, quiero tener mi voz más gruesa, ¿cómo hago? No, eso no se puede, pero sí podemos trabajar con la voz que tenemos para poder darle proyección, cuerpo, volumen, manejar los tonos, aprender a articular mejor, hablar con intención. Todo eso se trabaja, claro que sí. Bien. A un locutor le dicen que tiene que decir o lo que no. Si trabajas en un medio grande, sí. Tenés cierta libertad, pero no mucha, y depende qué tarea estés desempeñando. Por ejemplo, no es lo mismo un locutor
de un programa musical que un locutor informativista. Por ejemplo, yo hace 10 años que trabajo con noticias en un medio nacional, en la Agencia Nacional de Noticias TELAM, y la realidad es que yo tengo que respetar la línea del medio en el que trabajo. Dentro de eso, después de tantos años, tengo mi forma de tratar de no traicionar lo que yo pienso, o por lo menos, no tanto lo que yo pienso, sino muchas veces lo que se da es algún tipo de manipulación, entre comillas. Eso pasa en todos los medios. ¿Por qué? Porque las noticias se pueden dar, la misma noticia, desde muchísimos puntos de vista diferentes, y ahí es donde viene la línea editorial de cada medio. Pero, por ejemplo, hay veces que, voy a dar un ejemplo concreto con respecto a esto, que tiene que ver con los sueldos docentes. Por ejemplo, acá en Argentina, los maestros, los docentes siempre cobraron históricamente muy poco. Entonces, hubo un momento donde la noticia, cuando hablaban de los sueldos docentes, decían, un docente cobra, no sé, vamos a decir una cifra X, ¿no? 60.000 pesos por mes. Entonces, mi mamá es docente, yo sabía que en realidad un docente en un solo cargo cobraba 30.000. Un docente cobraba 60.000 en 2 cargos, pero el medio decide decir 60. Entonces yo, por ejemplo, como locutora informativista, que sé lo que cobra un maestro, que sé que ahí hay una cuestión tendenciosa o que puede querer manipular, doy la noticia, pero yo digo lo que es. Un docente que trabaja doble cargo cobra 60.000 pesos, por ejemplo. Entonces, de alguna forma, sí, la noticia la tengo que decir, cierta línea la tengo que respetar, pero dentro de eso trato de moverme. Lo mismo pasa con las locutores de radios musicales. También tienen para decir, tienen que anunciar este tema, decir esta publicidad, hora, temperatura, y se van del aire. Y eso es lo único que pueden decir y tienen muy poco margen para moverse. Sí, en los medios grandes es así. Cuando se te acaba lo que tenías que decir. Y aún Sí, te queda el tiempo. ¿Es la hora y el clima o hay algo más? ¿Cómo se espabilan los conductores? improvisamos. Y por eso es que a los locutores nos gusta mucho hablar. Entonces, sacamos tema de la galera. Terminamos hablando del clima. Por eso es importante estar informados, saber de cultura general, para poder salvar un montón de situaciones, para enriquecer el discurso, pero además sirve en estos casos. Si vos estás informado o informada, una locutora, y de golpe te queda un bache, te queda un espacio que tenés que llenar, y tomás un tema, no sé, de actualidad, algo comentás, con algo siempre cubrís. Es raro que un locutor se quede en blanco. Es muy raro. Siempre nos queda el Twitter o páginas de internet para anunciar. También lees mensajes de los oyentes, de ahí se te puede disparar un tema, Claro, siempre está el típico tema musical, das una información, lo que sea. Sí, de la galera el locutor saca algo y habla, pero ya. es importante estar muy informados. ¿Qué se hace si llama un pesado al programa? Me han hecho esa ¿Qué pregunta. se hace? Si ¿Sí? llama un pesado, una persona molesta Ah, al programa, ¿qué se hace? y sale al aire, Por lo ejemplo, haces salir al aire y se pone denso. Y tratás elegantemente y con diplomacia de darle un cierre. Tenés que siempre manejar la diplomacia, a no ser que la persona te insulte, algo por el estilo, ahí se terminó la diplomacia, cortás la conversación, le pedís al operador, por favor, sácamelo del aire, y se acabó. Pero si no se llega a ese extremo, hay que tratar de, con elegancia, invitarlo a retirarse del aire. Gracias por haberte comunicado, muchas gracias. Y sigue, ¿no? Claro. Bueno, te agradezco mucho. Gracias por comunicarte. Y hace seña al operador, llévatelo, pero vos al aire lo manejás de la manera más diplomática posible. bien. Vamos a aprovechar el momento y ya que hablamos de llamadas a la radio, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo es el sistema de eso? Cuando llega una llamada, ¿hay más personas trabajando en ello o todas las llamadas atiende el locutor? ¿Cómo funciona eso en la radio? Depende la radio, si la radio funciona con un operador técnico, el llamado lo recibe. En realidad, vamos a hacer la diferencia entre las radios grandes y las radios chicas. En la radio chica, en general hay una sola persona haciendo todo, que es lo que yo hice durante muchos años.
locutaba, hacía la conducción del programa, la producción, musicalización, la operación técnica, atendía el teléfono y la puerta. Si tocaba alguien el timbre, iba yo a atender. Bueno, ese es un tema. Pero una radio más grande que tiene otra estructura, tenés productores, asistentes de producción, el operador. Entonces la llamada la toma un asistente de producción probablemente, o un productor. Si amerita pasarla al aire, si la dinámica es esa, le pide al operador que tome la llamada desde el híbrido de la consola. Y recién ahí le avisan al locutor, llamado, dame aire, dice el locutor, y empieza la conversación al aire. Hace todo ese caminito. La llamada más rara que has recibido en toda tu trayectoria profesional, ¿podrías recordar? La llamada de un letón, voy a decir, Vitali, señoras y señores, Vitali era mi oyente cuando yo trabajaba en Imaginaria, sí, de verdad, porque los llamados siempre son de los oyentes comunes. Yo trabajaba en una radio chica de Ramos Mejía, entonces los oyentes eran siempre los mismos, súper fieles, y de golpe un día llamó, en realidad te habías contactado por Messenger, porque en esa época los conductores de la radio, los locutores, yo todavía estaba estudiando locución, no estaba recibida. Una de las vías de comunicación del programa era invitar a la gente al Messenger, el viejo Messenger, no este de ahora, era el viejo Messenger. Entonces MSN, la gente podía, el MSN, claro, la gente podía llamar por teléfono, manejarse a través de Messenger, les daba, no me acuerdo cómo era, Imaginaria, @hotmail, no me acuerdo la dirección de mail. Bueno, y un día apareció chateando Vitali, que al principio pensé que era broma, porque como Vitali ven que habla castellano muy bien, entonces me escribía por el MSN, me contó que era de Letonia y yo dije, me parece que me estará mintiendo, porque escribía perfecto, digamos, era un argentino escribiendo, porque no lo había escuchado hablar. Y un día llamaste para una consigna, no me acuerdo cuál era, todos los días teníamos una consigna y llamaste y me dijiste la respuesta a la consigna. Yo Así me que acuerdo, creo que... Lucía, yo me acuerdo. Era qué provincia de Argentina tiene la forma del zapato. Ah, mira, cierto. Jujuy. Exacto. Para que sepan los que nos están viendo ahora o los que nos verán después, estamos hablando creo que del año o 2004 o 2005, cuando nos conocimos. Más o menos, sí, hace muchos años. Vuelvo a citar a Luis del Olmo, me gustaría volver a citarlo porque dice, la radio es un medio caliente, nada tiene que ver con la prensa, aquí cuando te equivocas ya has soltado el mensaje. Entonces la siguiente pregunta, ¿se te escapó alguna vez al aire una conversación privada o que hablaste mal de alguien, una palabrota? ¿Qué se hace en ese momento? No, la verdad es que no me pasó, por suerte, pero... ¿qué decirte? Debe ser un momento complicado para el profesional que le pase, sobre todo si es algo privado, pero que no, digamos, no es controversial, no, por ahí la puede, decimos acá, pilotear, ¿no? La puede evadir de una manera más sencilla. Ahora, si se le escapó una palabrota, es más complicado. Yo creo que hay que ser naturales. Si amerita pedir una disculpa, pedir la disculpa. Discúlpenme, estaba abierto el micrófono, me desubiqué, no tendría que haber dicho esto en este lugar, somos humanos. Creo que la encararía, porque ya está, lo que dijiste, como bien dice el locutor español, la palabrota ya salió, la gente la escuchó, entonces, ¿qué hacemos con eso? Y me parece que hay que ser lo más sinceros posibles, pedir disculpas, porque la realidad es que nos podemos equivocar, pero estamos frente a un micrófono, entonces tratar de ese tipo de conversaciones o de formas de hablar, dejémosla para fuera del estudio, por las dudas, porque puede pasar, el operador se equivocó, o te hizo seña y vos no la viste, y te dio aire, bueno, puede suceder, pero creo que hay que manejarlo de esa manera. La siguiente pregunta es más o menos parecida a la anterior, pero ¿qué haces si estás a punto de estornudar y el micrófono está abierto? ¿Hay algún truco? Le haces la seña al operador. Cortame, te corto un segundo el aire. ¡Achú! Me ha pasado, ¿eh? Sí, bueno. Tener que toser. Sí, le haces seña enseguida, como por lo general suele haber una cortina musical, hay cortina debajo. Ahí haces de todo. Y le haces seña.
Entonces te corta el aire, se escucha la música y vos empezás a toser, estornudar, lo que necesites, y después le decís, volvé. Y nadie se enteró. ¿Quién escoge la música que se pone? En una radio grande tenés un equipo de musicalización, Ujú. que por lo general suelen armar las listas en base a los acuerdos que tienen con las discográficas. Eso de que la gente llama, pide y vota los temas, en las radios grandes no existe. Eso lo podés encontrar en las radios chiquitas, si no, cerró por discográficas, digamos, convenios comerciales. Hay que promocionar tal artista, se promociona este artista y los rankings se arman en base a eso, sobre todo. Estoy pinchando el globo a la gente que no creo que ahora, no hay tanto ranking, no hay tantos rankings, pero en mi época, en los 90, estaba lleno de rankings. De hecho, yo llamaba a la radio para votar un tema pensando que mi voto valía de verdad, y después, al trabajar en radio, me di cuenta que mi voto no valía. Pero bueno, es así. Hay un equipo de musicalización en general, en las radios grandes, reitero. O sea, que antes la gente llamaba, pero igualmente ya estaba predicho todo, ¿no? Prescrito. Ya estaba, Ya estaba. ya estaba, sí. A No ver, te lo sí. decían, pero la realidad es que sí. ¿Qué fallos son los más comunes en la radio? Fallos pueden ser tanto técnicos como errores habituales habituales, más comunes de locutores. ¿Podrías mencionar alguno que... Sí, bueno, los locutores cada tanto nos equivocamos, furciamos, le decimos furcio. Puede ser porque articulamos mal una palabra, porque, no sé, leíste un cable picado. Lo que se llama un cable picado es una noticia que no está bien redactada, sino que la hiciste rápido, entonces tachaste, hiciste y quedó medio enmarañada, ahí te podés equivocar. Ese tipo de errores son los más comunes, me parece a mí, en cuanto a los locutores. Sobre todo cuando estamos leyendo. No deberíamos equivocarnos, de hecho, estamos preparados para leer a primera vista, pero puede fallar. Viene más que nada por ahí la cuestión. A pesar de que aflojamos la boca, la lengua, hacemos todo lo que tenemos que hacer, también nos podemos llegar a equivocar, y en general la equivocación viene por ahí. ¿Qué hacer si te quedas afónico o afónica? Es lo peor que nos puede pasar a los locutores. Toco madera, me pasó pocas veces de quedarme sin voz y reposo absoluto de la voz, mucho té con limón y miel. He llegado a tener que tomar corticoides, pero recetado por médico, ¿no? No hay que hacer más que eso, descansar y reponerse bien, no exigirse, porque es nuestra herramienta de trabajo, así que es catastrófico perder la voz, pero de vez en cuando nos puede pasar y eso es lo que hay que hacer. Reposo absoluto, consultar al médico y esperar que se reponga rápido. Y hubo momentos, por ejemplo, que en el momento del programa de repente se te va la voz. ¿Qué hace un locutor? No me pasó, pero porque por lo general antes de perder la voz solés tener ciertos otros síntomas, como molestias en la garganta, empezás a tener una pequeña ronquera. Entonces, cuando empezamos a sentir ese tipo de cosas, nos guardamos, ¿no? Pedimos licencia, médico, lo que sea, y automáticamente dejamos de hablar, porque no podemos hablar al aire con la voz rasposa. Es decir, es raro quedarte sin voz al aire, a no ser que te esté pasando alguna otra cosa, algo, no sé, te atragantaste, pero no por un tema de problema en las cuerdas vocales, porque ya te digo, de antemano sentís que te estás quedando sin voz, entonces directamente no vas a trabajar. ¿Qué consejos darías para cuidar la voz? Para cuidar la voz, lo fundamental es no gritar, no hablar alto todo el tiempo, no gritar, descansar, cosa que hay veces que lo logro hacer y hay veces que no, pero hay que descansar por lo menos 8 horas, reposar la voz. Los que trabajamos con la voz, en el momento en que no estamos trabajando, tenemos que tratar de moderar nuestro uso de la voz, cosa que es difícil, pero hay que tratar de hacerlo. ¿Qué más? Después té con limón y miel, esas cosas ayudan, suavizan, pero no hay recetas mágicas más que eso. No abusar del alcohol, ni de picantes,
cosas irritantes, no, tampoco de la cafeína, es decir, consumir moderadamente. ¿Los locutores comen helados? Sí, sí, podemos comer helados, pero como todo, con cuidado, moderadamente, sin exagerar. ¿Es mejor dirigir un programa solo o en equipo con otros locutores? En general no suele haber varios locutores a la vez. En general, ¿por qué? Porque si quien conduce es el locutor, suele ser un locutor, quizás hay periodistas, columnistas que acompañen, o al revés, participa de un programa donde el conductor o conductora es un periodista y el locutor hace el trabajo del locutor, pero hay... Así que equipo de locutores no suele haber trabajando a la vez. Sí, podemos hablar de lo que es trabajar solo o en equipo con otra gente, aunque no sean locutores. Eso depende de cada persona. Pero estas Yo, situaciones disculpa, estas situaciones, porque sí, hoy en día hay muchas radios que ponen una cámara web, ¿no? Que los puedes ver por internet en sí. directo. Entonces, cuando hay varias personas en mesa o cuando diriges el programa a varias personas, ¿no todos son locutores o cómo funciona? ¿Cómo va la cosa? Claro, no, porque por lo menos te cuento cómo funciona acá en Argentina. No sé cómo será en otros países, pero Tu eh, experiencia. la realidad es que para ser conductor de radio no hay que ser sí o sí locutor. Hay locutores que somos conductores de radio o hemos conducido en radio, pero conducir puede conducir cualquier persona. Inclusive si no es ni periodista ni locutor, paga un espacio en una radio chica y conduce su programa. En las radios grandes suele haber profesionales, pero la mayoría de los conductores son, o conductoras son periodistas, o simplemente conductores, comunicadores, algunos licenciados en comunicación, hay casos en los que no, se da el caso de abogados, abogadas que terminan haciendo algo en la tele o en la radio. Entonces, por eso se da que vos podés ver varias personas en un programa, pero quizás locutor hay uno o ninguno. También puede ser que un programa esté manejado por diferentes periodistas y que no exista el locutor en ese programa. Puede pasar. Aclarar algo, porque si no parece que los locutores no hacemos nada. Digamos, sí, los locutores podemos conducir radio, podemos conducir en televisión, pero, por ejemplo, las tareas acá en Argentina, las tareas que sí o sí las tiene que hacer un locutor, no las puede hacer otra persona, son grabación de publicidades y lectura de noticias. La lectura de noticias en un servicio informativo, que es lo que hago yo, sí o sí tiene que ser locutor o locutora matriculado, no lo puede hacer un periodista. Bien. Quería hacer esa salvedad. Bien, bueno, voy a mencionar también y recordar para los que acaban de unirse, ahora que Lucía vive y trabaja en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Porque como que Internet nos permite hablar Sí, con tanta gente de todo el mundo, pues un poco este paréntesis para que la gente entienda que estamos hablando desde la perspectiva de Argentina, ¿no? De una locutora de radio sí. en Argentina. ¿Piensas que la radio podría desaparecer pronto? Yo creo que no, creo que no, creo que está en un momento donde tiene que encontrar su lugar, pero la radio se recicla. De hecho, soy de las que piensa que los podcasts, si bien no son radio, se desprenden de la radio de alguna forma. Son como programas que es on demand, que se pueden escuchar en cualquier momento, como a la carta, como Netflix, como Flow, qué sé yo, las Amazon, bueno, todas estas, eh, sí, compañías de telecomunicaciones, nada, donde uno puede ver las series, las películas a la hora que quiera. Lo mismo pasa con los podcasts, y creo que se desprende de la radio, a pesar de no ser radio. Y Porque creo que la radio tradicional tampoco va a desaparecer. A mí me parece que es, en ese sentido, es irreemplazable. Que pierda público por momentos puede ser hasta que se reinvente, yo creo que sí, pero desaparecer no lo creo. Espero que no. Podés Por- escuchar un podcast, pero no es lo mismo. La radio es compañía, la radio es inmediatez. Por ejemplo, un podcast te puede dar un contenido interesante, sobre todo porque están enfocados en un nicho. A la gente que le gusta X tema, tiene sus podcasts específicos, pero son atemporales. La radio lo que tiene es inmediatez.
La radio puede estar con un móvil informándote en cualquier lado, en cualquier momento, no necesitas de una cámara, enviar un equipo, basta con que esté una persona con un celular contando lo que ve. La radio es eso, es compañía e inmediatez. Y me parece que es el único medio que puede dar eso. Muchísimas gracias por contestar a toda esa lista de preguntas curiosas. No, de una forma gracias a vos por gracias por la convocatoria y muchos éxitos con este canal que recién empieza. Dale tiempo, pero va a crecer porque la propuesta está muy buena. Muchas gracias, Lucía. Saludos a todos, gracias. Muchas gracias Adiós. a todos.